Entonces, en la distribución de carga lineal tenemos una línea cargada, por ejemplo, con carga positiva. Eso quiere decir que la distribución de carga está por toda la línea. No obligatoriamente tiene que ser una línea recta. La carga puede estar distribuida en una línea curva, etcétera, en un círculo. Entonces tenemos distribución lineal de carga. Por ejemplo, tenemos una distribución así y puede cambiar tanto en dirección como en la misma distribución. Entonces son diferentes distribuciones, todas son lineales porque las puedo distribuir en una línea. Entonces en ese caso vamos a llamar la distribución lineal de carga por lambda y es igual a a Q. Tenemos aquí que toda la línea tiene una carga Q, entonces la distribución lineal de carga, así como en mecánica hablábamos de densidad de masa, entonces masa sobre volumen, aquí hablamos de densidad de carga igual a carga sobre longitud, cuando tenemos densidad lineal de carga. Cuando tenemos la distribución constante, entonces podemos también tomar una pequeña porción de L y le asignamos un dQ. En ese caso tenemos que lambda es igual primero a la carga sobre la longitud y luego también es igual a dQ sobre dL. Esto en el caso de que sea lambda constante. En el caso de que tengamos distribución lineal, vamos a tener esta ecuación. La segunda que vamos a ver es la distribución superficial de carga. Entonces ya no vamos a tener una línea, sino vamos a tener, por ejemplo, una superficie en 2D. Obviamente esa superficie puede ser de cualquier forma, no obligatoriamente tiene que ser rectangular. Puede ser una superficie doblada en el espacio. Puede ser una esfera, una superficie esférica, perdón, puede ser una superficie cilíndrica, etc. Entonces ahí vamos a tener una distribución de carga, por ejemplo la vamos a poner negativa o positiva, y la carga va a estar distribuida sobre toda la superficie. De la misma manera, la carga no obligatoriamente puede estar distribuida de forma constante, también puede estar distribuida no uniformemente, y entonces a esa distribución superficial de carga la vamos a llamar sigma. Si nosotros tenemos aquí la superficie, se llama S, y tiene una carga toda la superficie Q. Esta es densidad lineal de carga. Y aquí tenemos que esta se llamaría entonces densidad superficial de carga. Entonces la densidad superficial de carga sería igual a Q sobre S. En el caso de que la carga esté constantemente distribuida por toda la superficie, podemos designar una pequeña superficie, por ejemplo, muy pequeña, que le vamos a llamar ds, y esa pequeña superficie tiene una carga de Q. Entonces, si sigma es igual a constante en toda la superficie, podemos decir que sigma es igual a Q sobre S, y también es igual a dQ sobre ds. Y esto es lo que se llama densidad superficial de carga. Por último, entonces,
Cuando la carga está distribuida en un volumen, entonces tenemos, por ejemplo, vamos a tomar una esfera. Entonces, si la carga está distribuida en todo el volumen, tenemos una densidad volumétrica de carga. A esa densidad volumétrica la vamos a llamar ρ. Entonces ρ, densidad volumétrica de carga. ¿Qué tenemos ahí entonces? Lo mismo, entonces vamos a llamar ρ igual, tenemos un volumen B que tiene una carga Q. ρ es igual a Q sobre B. Y si ρ es constante, entonces tenemos que ρ es igual primero a Q sobre B. Y segundo, vamos a de nuevo seleccionar un volumen muy pequeño, por ejemplo un cubo muy pequeño que lo vamos a llamar dB, y ese cubo va a tener una carga de Q. Entonces nos quedaría aquí dQ sobre dB, y esto es lo que nosotros denominamos densidad volumétrica de carga. Entonces tenemos tres magnitudes nuevas, que es cómo se distribuye la carga. Entonces vamos a resolver un problema. Problema número 48. Vamos a llamar ese título ejemplo de cálculo de la fuerza de Coulomb para cargas que no son puntuales. Entonces dice el problema que tenemos una línea cargada de longitud L. Vamos a dibujarla. Tenemos una línea cargada con carga uniforme, y a una distancia D se encuentra una carga positiva D. Esto tiene una longitud L. O sea, la carga está distribuida uniformemente con una densidad lineal lambda. Entonces, ¿qué hacemos para resolver ese problema? Bueno, ¿qué nos piden? ¿Cuál es la fuerza eléctrica que actúa sobre la barra, sobre la línea? Es una barra cargada y nos preguntan la fuerza que actúa sobre la barra por parte de la carga Q. Sabemos que la carga Q ejerce una fuerza sobre la barra L. ¿Hacia dónde va esa fuerza? Esa fuerza va hacia afuera, F. De la misma manera, la barra L ejerce una fuerza sobre la carga Q. Entonces aquí tenemos, si designamos por subíndices, tenemos esta sería la fuerza de Q sobre L, y aquí tenemos la fuerza de L sobre Q. Entonces lo que nos piden en el problema es la fuerza de Q sobre L. Entonces, por lógica, trazamos una línea recta y vemos que la fuerza F está sobre la misma línea de la barra. Por lo tanto, ya conocemos la dirección de la fuerza, que la vamos a llamar, por ejemplo, dirección I. Ahora lo que tenemos que calcular es la magnitud. Entonces sabemos que la fuerza de Q sobre L es igual a I sobre la magnitud de F de Q sobre L. Entonces lo que tenemos que hallar ahora es la magnitud, ya conocemos la dirección. Para ello, pues seleccionamos un sistema de coordenadas. Entonces vamos a escribir acá los pasos que se deben hacer para resolver este tipo de problemas. Entonces primero vamos a como todos los demás problemas, leer y extraer información.
del problema. Segundo, voy a llamar esto primero. Segundo, ¿qué debemos hacer? Entonces, dibujar las cargas y las fuerzas. Tercero, lo que tenemos que hacer es seleccionar arbitrariamente una carga infinitesimal, ya sea en la línea, la superficie o el volumen. Entonces lo que hacemos aquí es prácticamente seleccionar un DL. Vamos a seleccionarlo acá arbitrariamente y ojalá que no sea simétrico con nada. Luego, como cuarto, seleccionamos o dibujamos un sistema de coordenadas. Seleccionamos un sistema de coordenadas. Entonces, en ese caso, podemos seleccionar el sistema, un origen de coordenadas, por ejemplo, en la carga Q. Lo pudimos haber hecho en el punto D o también al final de L. Entonces, vamos a asignar ese sistema de coordenadas aquí. Aquí tenemos Y, que realmente lo que vamos a usar es X, y aquí tenemos X. Tenemos el sistema de coordenadas. Luego que ya elegimos el sistema de coordenadas, entonces, como quinto, escribimos la ley de Coulomb para el elemento de carga o para los elementos o para las cargas puntuales, que en este caso son los elementos infinitesimales. Como la ley de Coulomb no la podíamos aplicar para toda la línea, ahora sí la vamos a poder aplicar para la interacción entre la carga Q y la carga de L, que tiene una carga de Q, ¿cierto? El DL tiene una carga de Q. Por lo tanto, podemos escribir la ley de Coulomb de F y siempre la designamos como dF. O sea, mientras que la ley de Coulomb dice que la fuerza entre dos cargas puntuales es F, aquí vamos a hacer una pequeña porción de la fuerza que corresponde a la interacción entre la carga Q. Vamos a llamarla, para que no se nos confunda con esta de acá, vamos a llamarla esta Q'. Entonces, entre la carga Q' y la carga de Q, sobre la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia entre Q' y dQ? Aquí tenemos dQ. Entonces, como ya tengo un sistema de coordenadas, el dQ se ubica en una posición que la vamos a llamar X, que es una variable. Esta X varía a lo largo de todo el eje. Entonces esta X es una variable. Entonces la distancia entre Q' y dQ es X. Como es al cuadrado, por la ley de Coulomb le ponemos al cuadrado. Entonces ya tenemos esta expresión. Como sexto punto, lo que tenemos que hacer es escribir la suma, es decir, la fuerza total es la suma de todos los de F. Entonces escribimos la integral completa, que es
la suma vectorial total. Entonces me explico. La fuerza total es la suma del Q sobre todos los de Q. Se va sumando y va aportando a la fuerza total, que está acá. F es igual a la suma de todos los de F. Y vectorialmente, ¿no? Como sabemos que todos los vectores de F están sobre el eje X, entonces todos tienen la dirección Y. Por lo tanto, yo puedo por el momento prescindir de la forma vectorial. Y escribo que F es igual a la suma de todos los de F. Pero como esta es una suma infinitesimal, entonces lo que hago es pasar simplemente a la integral. Entonces la fuerza es igual a la integral de todos los de F. Y escribo la integral de forma explícita, entonces es igual a K, Q' de Q sobre X cuadrado. Esa es una integral que ahora debo resolver. Luego se procede al séptimo punto, que se selecciona una sola variable bajo el símbolo, bajo la integral. Entonces tenemos la integral y debemos elegir una sola variable. Y luego, como octavo, se calcula la integral y se escribe la respuesta final en forma vectorial. Entonces recordemos que la fuerza es un vector, por lo tanto la respuesta final debe estar en forma vectorial. Vamos a hacer eso acá. Entonces sacamos F, sacamos todas las constantes, lo que no está, digamos, influenciado por la integral, K. La carga Q' es una constante, está dada en el ejercicio, entonces la sacamos, Q', y nos queda dentro de la integral dos variables, dq sobre x cuadrado. Entonces, para poder elegir solo una variable tenemos que acudir, entonces eso lo podemos también escribir acá. Para seleccionar una variable en el punto séptimo, entonces acudimos a las fórmulas de densidad lineal, superficial o volumétrica según el caso. Entonces nuestro caso es densidad lineal, por lo tanto escribimos la densidad lineal. Densidad lineal es igual a toda la carga sobre toda la línea, pero también, como en nuestro caso la densidad está distribuida uniformemente, entonces vamos a decir que es igual a dl sobre, dq sobre dl. Pero como estamos estudiando en un sistema de coordenadas, resulta que ese dl al fin y al cabo es un dx. O sea, tiene la misma longitud y está situado en el mismo punto. Por lo tanto, yo puedo decir aquí que esto es igual a dq sobre dx. Entonces ya puedo relacionar dq con lambda que está dado en el problema. Por lo tanto, dq es igual a lambda de x. Reemplazamos en la integral y nos queda que f es igual a k q' por la integral de lambda
de x sobre x cuadrado. Pero lambda es una constante, porque ella no es variable, está distribuida uniformemente. Por lo tanto, la puedo sacar también de la integral y nos quedaría q lambda de x sobre x. Ya casi tengo bien planteado el problema. Lo único que me falta son los límites. Entonces esa fuerza empieza a actuar cuando alcanzo en las coordenadas x el inicio de la barra, ¿cierto? La fuerza no actúa en este espacio vacío porque no hay cargas. La fuerza empieza a actuar aquí porque está la otra carga. Empieza a actuar acá y termina donde termina la barra. Por lo tanto, si estoy integrando con respecto a x, es decir, sumando todos los aportes de cada uno de los x, tengo que empezar en d. Entonces, desde x igual a d hasta x igual a d más l, ¿cierto? Que es donde termina. Integro desde acá hasta acá. Por lo tanto, la fuerza me queda entonces, esta integral la puedo escribir como k q' lambda integral, aquí es al cuadrado, ¿no? De x a la menos 2 de x desde d hasta d más l. Y lo que me queda pues es resolver la integral. Entonces f es igual a k q' lambda por esta integral. Entonces esa integral es x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 evaluado desde a, desde d hasta d más l. Resolvemos ya finalmente, nos queda acá q' lambda menos 1 sobre menos 2 más 1 da menos 1, o sea 1 sobre x evaluado desde d hasta d más l. Por lo tanto reemplazamos y nos quedaría finalmente f es igual a k q' lambda b menos a, entonces sería menos 1 sobre d más l, menos por menos da más 1 sobre d, lo que es igual a k q lambda, prima lambda, por 1 sobre d menos 1 sobre d más l. Entonces, como vemos, d más l es más pequeño que 1 sobre d, o sea que esta magnitud viene a ser positiva. Entonces, finalmente escribimos la respuesta final, que f vector, ojo, f vector es igual a k q' lambda, veremos, k q' lambda 1 sobre d menos 1 sobre d más l, y todo eso en la dirección y. Y esta sería la fuerza de q sobre l. Entonces finalmente podemos aquí escribir que f de la carga q sobre la barra l es igual a k q' lambda 1 sobre d menos 1 sobre d más l en la dirección y. Pero también podemos escribir que f de L sobre Q, o sea esta de acá,
es igual a K Q' lambda 1 sobre D menos, como le voy a poner aquí menos I, entonces también puedo escribir que esto es igual a 1 sobre D más L, aunque eso nos va a confundir, ¿no? Mejor dejémoslo como está. 1 sobre D menos 1 sobre D más L, cierra paréntesis y aquí le escribo en la dirección menos I. Y esto es un vector. Entonces así se hace este tipo de problemas. Ese tipo de problemas aplica tanto para cargas que están distribuidas en una línea, como para cargas que están distribuidas en una superficie, o cargas que están distribuidas en un volumen. Entonces aquí nos puede, por ejemplo, salir, en el caso de las cargas volumétricas, nos puede salir una integral en 3 dimensiones. Esa integral en 3 dimensiones pues va a tener una integral en el eje X, otra integral en el eje Y y otra integral en el eje Z, si el vector resultante está en 3 dimensiones.